Bueno, saludamos ahora sí a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, dándoles la bienvenida a este espacio de estudio bíblico dominical. En tanto, mis hermanos, vamos a ubicarnos, cada uno de ustedes tiene el proclamador. Los textos pues están ahí, si usted desea también buscar en las escrituras el texto bíblico del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Quiero compartir por aquí el enlace de transmisión para que no se quede alguno sin escuchar la enseñanza de esta mañana. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, 3 versículos. Vamos a estar estudiando en esta mañana 3 versículos, como toda la escritura que es importante para el desarrollo de la fe. En esta oportunidad van a ser estos 3 versículos. Amén. Bien, mis hermanos, leo para ustedes, dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Continuando con la enseñanza que en la cual nos hemos desarrollado a partir del Concilio de Cúcuta, el enfoque en la parte de la familia. Ahora estamos aprendiendo acerca de esa relación que tenemos como miembros que componen a una familia, y qué mejor sustento que las Escrituras. La voluntad de Dios manifiesta en su palabra. Pues actualmente vivimos en un sistema que está en constante promoción de la competencia. Si nos hemos dado cuenta, la competencia entonces de los líderes con los que son liderados y viceversa. El pueblo contra los líderes, en la instrucción de los maestros con sus alumnos y así viceversa, en las autoridades que están al frente para llevar a cabo el orden en los territorios contra el pueblo que debe someterse a ellas y viceversa. Pero esa competencia se puede llegar a influir en la relación familiar, ¿no? Y se ha visto en el mundo en donde entonces el varón está en competencia con la mujer y viceversa. La mujer no puede permitir que ella se vea degradada por lo que el varón entonces recibe de beneficios. Entonces ella tiene que levantarse y hacer escuchar su voz para que se haga conocer. Y eso va escalando a la familia. Entonces el esposo, el mundo le enseña que está en una constante incertidumbre de competencia de parte de su mujer, porque entonces la mujer está en la casa con los niños, no puede salir a formarse como mujer, como profesional. Entonces empieza la rivalidad entre el esposo y la esposa, los cónyuges. Pero también entonces los padres con los hijos. Entonces los padres son los que tienen que instruir a los hijos, pero no, los hijos tienen que levantar su voz y no permitir que el padre le establezca límites. Eso es lo que enseña el mundo. De alguna u otra manera, de manera, por decirlo así, usando una expresión maquillada, pero lo que quiere es establecer una rivalidad entre las personas que viven en este mundo, lo cual con Dios no es así. Dios lo que quiere es que disfrutemos. Ya Él estableció una relación la cual no teníamos con Él. Andábamos en enemistad, nos enseña las Escrituras, dándole la espalda a Dios, pero ahora Dios quiere que disfrutemos, y ese es el asunto que vamos a estudiar en esta mañana, la buena relación familiar. La buena relación familiar. Pueden haber argumentos, ¿no? Es que mi manera de ser, es que yo soy de tal región y yo hablo así.
es que yo fui criado de esa manera, mis padres, mis abuelos los criaron así, así soy yo. Pueden ser argumentos, pero de parte de Dios esos argumentos no son válidos. No son válidos porque si fuese por nuestra manera de ser, entonces no podríamos usar el texto que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Que qué? Que siendo aún, es la palabra clave, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque entonces Dios actuaría como nosotros, ¿no? Dios envía a su Hijo obedece a lo que Dios determinó, pero Cristo dice, uy, estos son pecadores, no, echemos paso atrás. No, la Escritura dice, siendo aún pecadores, vio el pecado, ¿qué hace? Se entregó. ¿Sí ve que con Dios no es así? Pero nosotros por nuestra causa, nuestra humana debilidad, nuestra fragilidad, que ya sabemos en contexto, la mujer es más frágil que el varón y el varón sigue siendo frágil, pues nos vemos afectados por eso. Y el mundo que tampoco colabora. La buena relación familiar, mis hermanos. Pues, la guía de Dios provee la buena relación familiar. Es la única manera en que uno pueda tener una buena relación familiar. A pesar de nuestra manera de ser, de que seamos diferentes, a pesar del contexto de que hayamos sido criados, a pesar del nivel de profesionalismo que tenga algunos, académico, de estudios también, Dios a través de su guía es el único que puede proveer una buena relación familiar y nosotros disfrutarla, ¿sí? Porque la Escritura nunca nos dice que no vayamos a tener inconvenientes y problemas en nuestro diario vivir como creyentes. Jamás, eso en la Escritura no lo dice, ¿sí? Si usted creyó en Jesucristo y se acabaron los problemas, no creo que no existe el texto para ello. Pero con Dios hay una manera de andar, transitar a través de los problemas. ¿Sí? De darle solución. ¿Para qué? El único propósito, para que Dios sea glorificado. Amén. La guía de Dios provee la buena relación familiar. ¿De qué manera? Entonces vamos a hacerlo a través de esos 3 versículos del libro de Deuteronomio. Y tenemos en primera medida que esta es mediante la presentación de su palabra. Qué importante es la palabra para la buena relación familiar. Y nosotros como creyentes tenemos la obligación, el deber y el privilegio de presentar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Amén. Mediante la presentación de su palabra. Entonces el versículo 1 nos ayuda a eso. Dice la Escritura, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mediante la presentación de su palabra, a través de la exposición completa de la palabra de nuestro Dios. Siempre debemos, cuando están los padres haciendo el devocional con sus hijos, cuando está el maestro de escuela dominical dirigiendo el espacio de tiempo para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, cuando está el misionero que exponiendo la palabra de Dios, evangelizando, cuando estamos nosotros discipulando a otra persona, exponer la palabra de Dios de manera completa. Ahora pensaremos, pero imposible, mire todo ese montón de páginas para exponer la palabra de Dios. El mensaje del evangelio no debe ser limitado. Si bien es extenso, nosotros que estudiamos la palabra de Dios, conforme vamos ejercitándonos en ella, sabemos cómo sintetizarla, no saltando por encima de los puntos claves de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Primero, que Dios es el creador de todo. Eso está clarísimo entre nosotros los creyentes. Que Dios en ello creó al hombre y a la mujer a su imagen sin pecado. Que el hombre pecó desobedeciendo a Dios y se estableció una separación entre Dios y el hombre. Y por ende es objetivo del juicio de Dios. Que Dios estableció unas leyes para enseñar, para ir mostrando hacia dónde quería Él enfocar el objetivo, y que Dios se manifestó en carne, su Hijo Jesucristo se presentó en la tierra para dar a conocer al único Dios verdadero y entregarse en sacrificio derramando su sangre. Que a través de la fe y la gracia es en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, y que este don proviene de Dios, es decir, Dios nos llama, y que a través de ello ahora disfrutamos de la vida eterna por creer en Jesucristo nuestro Salvador. Ahí ya está, ahí más o menos sinteticé un poquito la cuestión. Así, con el ejercicio vamos aprendiendo a cómo sintetizar y queremos presentar la palabra de Dios de manera completa.
Y un ejemplo que veo en las Escrituras está en la carta, en el libro de los Hechos. Si usted puede buscar ahí, capítulo 18 de los Hechos, en donde por providencia de Dios hay una familia que se encarga de hacer eso. Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 24 del capítulo 18 de los Hechos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, nosotros, como integrantes de una familia, debemos siempre exponer la palabra de Dios de manera completa, de manera integral. ¿Y qué pasó con esta familia? Priscila y Aquila se habían estado desarrollando en la palabra de nuestro Dios, y al ver que había una persona que estaba predicando con vehemencia, con diligencia, con denuedo, refutando a los judíos en las sinagogas, pero que de pronto, por decirlo así, estaba corto en el conocimiento, había llegado hasta un nivel de conocimiento. Entonces esta familia, compuesta por Priscila y Aquila, vieron en ese varón esa necesidad, lo llamaron, usaron de prudencia, lo tomaron aparte, no lo increparon ahí mismo. Pero usted, ¿por qué enseña de esa manera? No, venga, hermano, hablemos, tengo una palabra para hablar con usted. Se sentaron, puede ser, no dice la Escritura que se sentaron, pero compartieron un ratico, y dice la Escritura claramente que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, la guía de Dios provee la buena relación familiar mediante la presentación de su palabra a través de una exposición completa de la palabra de nuestro Dios. Por eso vemos cada integrante de la familia siempre ejercitarnos en la palabra de nuestro Dios para exponerla de manera completa, de manera integral. También a través del mandato de enseñar. A nosotros los creyentes se nos ha dado ese privilegio del mandato de parte de nuestro Dios. Dios fue quien nos ordenó enseñar su palabra. Dice la Escritura: Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. En este caso es Moisés hablándole al pueblo de Israel, y Dios le dice a Moisés: vaya y enséñele al pueblo de Israel. Por ende, eso se va delegando y se va estableciendo un legado, y el pueblo de Israel debía enseñar a sus descendientes. Entonces nosotros también tenemos el mandato de enseñar en todo momento. El esposo con su esposa, en el caso el padre con sus hijos, sea el varón o la mujer, y así ellos con su descendencia. Tenemos ese mandato de extender lo que hemos recibido desde antes. Vemos también que antes, cuando estábamos sin Cristo, nosotros recibíamos conocimiento simplemente para nuestra vanagloria, ¿no? Para extendernos cada día más y crecer como profesionales, pronto crecer como personas, para ser un referente para otra persona, para el público. Pero ahora, con Dios, ese conocimiento que recibimos de Dios, ¿para qué? Para dar a conocer a Dios, a las personas que Dios nos ponga en nuestro camino con ese fin, para que Él sea glorificado. Tenemos ese mandato. Amén, el mandato de enseñar la palabra de nuestro Dios. Y este mandato, exponiendo la palabra de Dios completa, se hace con una práctica ejemplar. Las palabras no van a tener una solidez y una fuerza si no hay un buen testimonio, un buen andar, un ejemplo para dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con esto no quiero decir que en algunos momentos no vayamos a fallar, o que si fallamos, no vayamos a retroceder, ¿sí? Porque se puede presentar el caso, la carne está esperando la oportunidad para que cuando fallemos empiecen esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos para retroceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya lo sabemos a través de las Escrituras: confesar y apartarnos. Confesar al hermano la ofensa, sentarse, e ir todo a paz como Dios nos ha llamado. Entonces, a través de una práctica ejemplar, Dios le dice al pueblo de Israel: para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces Dios da mandamientos, estatutos y decretos aquí según el texto,
porque Dios los había sacado de una tierra la cual andaban con unos estatutos y con unas leyes que no glorificaban a Dios. En Egipto, ¿quién era el que debía ser glorificado? El faraón. Y si él daba una ley, pues los que vivían en Egipto debían cumplirla. Pero esas leyes no eran conforme a la naturaleza de Dios, no eran conforme a la voluntad de Dios. Y ya sabemos la historia de lo que ocurrió, el conflicto de Faraón con Dios por su soberbia, Dios enviando el juicio a Egipto y mostrándole al pueblo de Israel su poder, sacándolo de la tierra de Egipto. Ahora que lo iba a llevar a la tierra prometida, él debía establecer los mandamientos, estatutos y decretos para que ya no vivieran como las otras naciones, para que tuvieran una práctica ejemplar ahora en esa tierra que iban a poseer. Y vemos en el libro de Levíticos, capítulo 18, libro de Levíticos, capítulo 18, los primeros 5 versículos le dice Dios a Moisés. Verso 1 del capítulo 18 de Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Entonces, Dios, aplicándolo a nuestra vida, no quiere que andemos conforme a las costumbres a las cuales antes vivíamos sin Cristo y que aún existen. Nosotros fuimos librados del pecado, pero ese pecado aún está ahí. Y aún también en nuestra carne, ese vicio, esas mañas que heredamos al vivir antes sin Cristo, al andar en la muerte espiritual. Entonces, la guía de Dios provee la buena relación familiar mediante la presentación de su palabra, una presentación o una exposición completa, integral. Dirigidos por el mandato de enseñar, en donde Dios manifiesta su autoridad. Dios es el único que tiene el poder de dar mandamientos, de dar ordenanzas, de mandatos, para que nosotros los obedezcamos. Pero Él no solamente da la ley y el mandato y veamos a ver nosotros cómo lo obedecemos, no. Él enseña cómo obedecer, a cómo andar conforme a su voluntad a través de sus mandatos. Y para exponer, para tener una práctica ejemplar que sea de bendición para nuestro prójimo, para todo aquel que nos está viendo, para todo aquel que nos está siguiendo o que está siguiendo a Cristo a través de nosotros. En segunda medida, entonces, tenemos que la guía de Dios provee la buena relación familiar, ahora mediante la obediencia a su palabra. Ya hemos recibido su palabra, sabemos que tenemos que exponerla de manera completa, pero también debemos obedecer la palabra de nuestro Dios. Obedecer no es fácil, mis hermanos. Hay que ser sinceros, obedecer no es fácil. Pero tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, somos una nueva criatura con un nuevo corazón. Entonces, por decirlo así, el obedecer ya no es tan difícil. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Sino que conforme a lo que estemos fortaleciendo en nuestra vida, pues eso es lo que nos va a dirigir. ¿Andamos en el espíritu o andamos en la carne? O 50 y 50, ¿cómo es la cuestión? No. Conforme a lo que estemos fortaleciendo, eso es lo que va a dirigir. Recuerde que la carne también puede maquillar apariencias de piedad. No va a ser piedad completa, entonces piedad a medias es impiedad, es contrario a nuestro Dios. Mediante la obediencia a su palabra. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera? El temor reverente, ese temor que Dios pone en nuestras vidas, ese temor que Dios a través de las Escrituras ejercita en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 6, para que temas a Jehová tu Dios. Vemos que el mundo está buscando, y tiene esa necesidad, está buscando soluciones, y lo buscan en los líderes, lo buscan en los candidatos, lo buscan en toda persona que se levante y diga: yo tengo la solución. ¿Sí? El Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: muchos se levantarán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y en estos tiempos lo estamos viendo. Personas que hasta tienen afinidad con la
con la parte cristiana, y algunas organizaciones, al ver como esa afinidad que compartimos principios, los invitan y terminan convirtiendo el púlpito en exposición política. No debe ser así. Entonces, el temor reverente nos ayuda a que andemos conforme a la guía de nuestro Dios. ¿Y todo esto con qué fin? Para que disfrutemos la buena relación familiar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también la guía de Dios provee la buena relación familiar mediante la obediencia a su palabra a través del mandato de vigilar. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estaban orando antes de que se presentara el momento de su sacrificio: velad y orad. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dispuestos en espíritu, pero la carne no colabora. Y aquí nuestro Dios le dice al pueblo de Israel: guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Que yo te mando. Entonces vemos aquí que tenemos mandamientos y estatutos. Ahora, enfocándonos en la parte de la familia, mandamientos tenemos nosotros, los esposos, los padres y los hijos. Quiero usar un solo texto, una sola porción más bien. Usted la quiere buscar ahí en Efesios capítulo 5 y parte del capítulo 6. Nos da una exposición completa de cómo, si nosotros obedecemos, tenemos una buena y disfrutamos una buena relación familiar. Dice en el capítulo 5, a partir del versículo 21 de Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, esa era la parte para las esposas. Viene la parte para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Voy a parar hasta aquí. Aquí el Señor está siendo muy claro con los esposos, ¿no? Las esposas y los maridos. Entonces Dios da una ley. Esposas, ¿qué es lo que le dice a las esposas, las casadas? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces alguna persona podría decir: uy, pero alguna mujer, pero es complicado, eso es difícil. Sí, pero Dios no simplemente da la ley, Dios dice cómo y explica por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De tal manera como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la mujer tiene que estar sujeta al marido, porque el marido es quien protege a la mujer. Cristo salvó a la iglesia. Entonces la mujer debe entender eso. Sujeta a su marido, pidiéndole recomendación, escuché esto, que hablen los dos. Por eso debe estar sujeta a su marido. Y Dios nos explica, así como Cristo es el Salvador de la iglesia, podemos usar nosotros la expresión: nosotros los maridos somos los protectores de nuestras esposas. Y ahora viene la parte para los maridos, viene la orden. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces nosotros los hombres diríamos: uy, no, esto está difícil. Maridos, amad a vuestras mujeres. Puede ser que esté difícil, pero Dios no siempre da la ley, explica por qué. Entonces nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera hay que amar a la mujer? Santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Claramente ahí el apóstol está hablando de Cristo y de la iglesia. Y esos textos los podemos usar como ejemplo de aplicación en nuestras vidas. Entonces Dios no simplemente da una ley,
como de pronto hacen algunos líderes o algunas personas que están en una posición de autoridad, pero se enfocan por el autoritarismo y vean a ver cómo la cumplen. No, Dios da una ley y Dios enseña, explica, capacita, ayuda, ya dije las herramientas, la mente de Cristo, el nuevo corazón, el Espíritu Santo, para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios a través de ese mandato de vigilar. Ahora viene la parte de los padres con los hijos. Ahí mismo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces los hijos dirán: es muy difícil hacerle caso al papá y a la mamá. Sí, desde el punto de vista humano es difícil, pero ya retomando todo lo que hemos dicho anteriormente, pues entonces Dios, ¿qué les dice a nosotros los hijos? Porque primero esto es justo. ¿Quiere usted ser justo? Que muchos dicen: no, yo trato de ser justo, yo trato de hacer justicia. Mira, aquí dice: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tan fácil que es ser justo, obedeciendo a papá y a mamá. Pero ¿qué más dice? Honra a tu padre y a tu madre. Muy difícil, pero ¿qué dice el texto? ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? ¿Quiere usted tener una recompensa? ¿Quiere usted que le vaya bien? ¿A qué persona le gustaría que le vaya mal? A ninguno. Ahí está la manera fácil: obedecer a padre y a madre. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, si uno obedece a padre y a madre, le va bien. Si el hijo obedece a padre y a madre, le va bien en esta vida, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que dice Dios. Y Dios, que es justo, cumple lo que Él dice. Y ahora viene la parte de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces nosotros a veces los padres nos enojamos con nuestros hijos y nos enfadamos porque no nos hacen caso o porque queremos imponer nuestra autoridad. Pero entonces dice la Escritura: evitemos eso de provocarlos a ira. Analicemos la situación, ¿por qué está pasando? Y más adelante nos explica cómo. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O organizarlos, ordenarlos y ponerles en la mente el límite y las consecuencias de que si llegan a romper esos límites, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces ahí tenemos los mandamientos que Dios estableció para que disfrutemos de la buena relación familiar. Mandamientos muy específicos, muy particulares. Pero también la guía de Dios provee la buena relación familiar mediante la obediencia a su palabra a través del bienestar familiar. Si cumplimos todo lo anterior que hemos ya revisado, los mandamientos específicos de Dios para su iglesia, entonces vamos a tener bienestar en la familia. En esta ocasión, Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel en el versículo 2: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, ¿qué? Guardando lo que decía anteriormente, guardando los estatutos y mandamientos que él mandaba. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. ¿Qué padre desea que a su hijo le vaya bien? Todos. No hay ningún padre que desee que a su hijo le vaya mal. ¿Cuál es la mejor manera de que al hijo le vaya bien? Bueno, ahí está el texto. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y así disfrutar de una buena relación familiar, bienestar en la familia. Muchas veces los conflictos, las dificultades que hay en la familia es por desobedecer a Dios. Cuando Dios establece pruebas en la familia, un padre que es justo, que se esfuerza por obedecer a Dios y cumplir lo que Él dice en su palabra, o en el caso contrario, a un hijo que se esfuerza por honrar a padre y madre, ese es otro tema diferente. Esa es una prueba, pero hay que también entender la otra cuestión. Como pasa con los mandamientos, también pasa con las pruebas. Como Dios envía la ley y envía la enseñanza, cuando Dios envía una prueba, no la envía para que uno sufra solo y uno no entienda, pero ¿por qué me está pasando esto a mí?
¿pero por qué me suceden estas cosas malas? No, Dios envía la prueba ¿para qué? Para limpiarnos, para ejercitarnos y para cada día crecer más y glorificar a Dios. Cuando alguien está pasando por una prueba y se está haciendo esas preguntas, ¿pero por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué sufro yo tanto? Es porque tiene corto el conocimiento, ¿sí? Porque no está en constante relación con la palabra, no puede ver lo que está sucediendo. Si estuviera en constante relación con la palabra, podría ver, digamos que estos son los lentes de la visión espiritual, entonces yo puedo ver mejor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vemos también que el bienestar familiar se puede disfrutar, se puede obtener y disfrutar por ello. Entonces ya ahora tenemos dos, ¿no? La guía de Dios provee la buena relación familiar mediante la presentación de su palabra y también mediante la obediencia a su palabra. Pero como tercera medida tenemos ahora que la guía de Dios provee la buena relación familiar mediante la constancia en su palabra. No es que hoy recibí el mandamiento, lo estudié, me lo memoricé y lo cumplí y ya mañana no. Ya con eso me bastó. Ya hice ahí puntos. ¿Sí? Ya coticé para más adelante recibir. No, hay que ser constante. La constancia siempre es una constante en la palabra de nuestro Dios. Siempre Dios nos manda a ser constante. A través de ese mandato continuo. Siempre cuando vamos a las Escrituras y estamos leyendo las Escrituras, Dios siempre va a estar diciendo, ojo, cumpla mis mandamientos, esfuércese en obedecerme. Ahí está mi palabra, está cerca, está en su corazón, tiene al Espíritu Santo. Venga a mí, dice Dios. Mandato continuo. En esta ocasión, en este contexto, en Deuteronomio, Dios le dice a Israel, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ese cuidar es de estar en constante vigilancia, en estar revisando cómo está nuestra vida a través de la lupa de las Escrituras, del espejo de la palabra de nuestro Dios, para ver qué es lo que debe cambiar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Es una constante de ejercicio, de fortalecimiento. Así como el atleta, el deportista, cada día se ejercita para cada día ser mejor, pues así nosotros también somos los deportistas de la fe y cada día nos estamos ejercitando a través de este entrenamiento de la palabra de nuestro Dios, a través de la buena batalla de la fe. Es un mandato continuo de vigilar, de estar constantes, de obedecer a nuestro Dios, de que si en algún momento por algún descuido caímos, nos levantamos, nos limpiamos con la palabra, nos lavamos con la palabra y nos fortalecemos en ella para seguir adelante en este buen caminar. Dios sabía lo que le esperaba a Israel, ya habiendo pasado por toda esa situación, habiendo pasado por la esclavitud en Egipto, tanto tiempo en Egipto con esas costumbres en su mente, en su conciencia, para luego cambiarles, como decimos popularmente, el chip y ahora darles sus mandamientos, estatutos y decretos para que vivan ahora conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que cuando estudiamos historia, antes de que llegara la ley al pueblo de Israel, habían otras leyes, habían otras naciones, habían otros imperios y otros reinos que ya tenían leyes. Pero ¿a dónde iban esas leyes? Ya lo dijimos con Egipto, ¿no? ¿Qué pretendían esas leyes? Glorificar al que estaba en la cúspide ahí gobernando ese territorio, sea el faraón, sea el rey, sea el emperador. Pero cuando llega Dios y establece la ley al pueblo de Israel, ¿para qué es? Para que sea Dios glorificado y el pueblo sea bendecido, pero también para que sean de ejemplo a las naciones que les rodeaban. Así también nosotros, cuando antes vivíamos esclavos por el imperio del pecado, el emperador de la muerte, entonces Dios nos liberó, quitó las cadenas y nos dio la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes para que le sirvamos a Él, para que le glorifiquemos, para que seamos de bendición, seamos bendecidos y de bendición para nuestro prójimo. Mandato continuo de estar vigilando y poniendo por obra, pero también mediante la constancia de su palabra a través de una prosperidad práctica. Ahorita en estos tiempos estamos viendo a través de muchas organizaciones religiosas esa palabra constante, que la prosperidad y que si usted quiere ser próspero y que en el momento en que usted creyó en Jesucristo usted le llegó la prosperidad. Pero conforme a la luz de las Escrituras, la cuestión no es así. Dice el texto claramente, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis.
Pero si hacemos como hacen las organizaciones, solamente vamos a tomar esa porción, ¿no? Pero ¿qué dice antes? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y si leemos hacia atrás, pues ya sabemos lo que dicen las porciones anteriores del versículo 1 y verso 2. El creyente vive en una prosperidad práctica, constante. ¿Por qué? Porque el Dios de la prosperidad es el Dios de la palabra, el Dios de los evangelios, de las escrituras, es quien la establece a través de sus mandamientos, estatutos y decretos. Si nosotros queremos ser prósperos, tenemos que andar conforme a la voluntad de nuestro Dios y dándole la espalda a lo que el mundo ofrece. Porque sabemos que lo que el mundo ofrece es contrario a Dios. Sabemos que lo que hace el mundo actualmente es blasfemar contra nuestro Dios. Una prosperidad práctica que es de bendición para otros, para nuestros familiares. Muchas veces escuchamos el momento de la oración, del espacio de la oración. Por favor, quiero que estén orando por cierto familiar que no es creyente, que estemos orando por su vida espiritual, que estemos orando porque llegue a los pies de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Convirtiéndonos en piedra de tropiezo para ese familiar, porque recuerden que el no creyente no lee la palabra de Dios, lee a los creyentes. El no creyente nos lee a nosotros. Y si él ve que en nosotros no hay un cambio, esa palabra que predicamos, ¿para qué él va a querer entonces sí recibir a Jesús en su corazón, por decirlo de cierta manera? Cuando sabemos en realidad a través de las Escrituras que es Dios quien llama. Pero por el hecho de que ya sepamos que Dios es quien llama, que Dios ya estableció un pueblo, un remanente, que Dios ya estableció unos escogidos, nosotros nos vamos a convertir en piedra de tropiezo. Antes todo lo contrario. Debemos tener gozo porque hay escogidos. ¿Qué debemos hacer? Presentarnos como un testimonio vivo de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer, entonces, con ese familiar, con ese amigo del trabajo, con ese vecino, que a veces hay vecinos que les gusta el sábado anterior porque tenemos que madrugar el domingo siguiente, el equipo de sonido a todo volumen, también hay que hacerle con ese vecino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así éramos nosotros antes de que Dios se nos hubiese revelado a través de la persona de Cristo Jesús. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, así nosotros también debemos exponer esa misericordia hacia las personas que aún no han conocido de Cristo. A veces escuchamos testimonios de nuestros hermanos que dicen alguna persona que partió y dice esa persona se le compartió pero no dio fruto y falleció. Qué lástima esa alma que se perdió. Pero gracias a Dios Él compartió, Él manifestó su testimonio, su ejemplo e hizo la obra, hizo lo que tenía que hacer. Su responsabilidad no era salvarlo, pero por lo menos sí andar conforme a su Salvador para que Él lo viera por lo menos a través de Él y compartirle la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra obligación, ser puentes hacia nuestro Dios. Sabemos que el único que lleva a Dios es Cristo Jesús. Entonces tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas para que haya gozo. Gozo al conocer a alguien que diga, yo quiero recibir a Cristo, yo estoy mal con mi pecado, no me gusta la vida que estoy viviendo actualmente, quiero dejar esa vida atrás. Eso es gozo escuchar de parte de alguien que uno haya estado discipulando y se le acerque y le dice, me siento inquietado, no me siento bien con mi estilo de vida, quiero dejarlo. A través de las Escrituras hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Una prosperidad práctica. Esa sí es la verdadera prosperidad. Pero también mediante la constancia de su palabra a través de una promesa divina. Dios, que es justo, conforme a su naturaleza, da promesas a su pueblo, promesas que Él ejecutará y va a cumplir. Y vemos que al finalizar del versículo 3 del capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Y qué quiere decir con esa frase cuando Dios le dice a Israel, el Dios de tus padres? Entonces Dios habló con Abraham y le estableció una promesa. Abraham le obedeció y fue contado por justicia porque creyó en él. Sal de tu tierra y de tu parentela, le obedeció y creyó y eso le fue contado por justicia. Dios sabía que él iba después a exponer a su descendencia el camino de su voluntad, de la voluntad de Dios,
y así Isaac con Jacob, y así Jacob con toda su descendencia, hasta ese tiempo en donde está Moisés, habiendo recibido las tablas de la ley, diciéndole al pueblo de Israel: como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. A veces hay algunos hermanos que tienen ¿cómo decirlo? Que tienen la bendición de nacer en familias cristianas. Entonces el abuelo fue creyente y el abuelo le enseñó al hijo y luego el nieto recibió la palabra de Dios y hay muchos nietos aquí que de pronto estén así en esa condición, o muchos hijos que hayan recibido la palabra de sus padres, como también lo vemos en las escrituras, Timoteo habiendo recibido de su abuela y luego de su señora madre, y así convirtiéndose en un instrumento útil para la obra de nuestro Dios. Entonces vemos que Dios establece una promesa continua según su voluntad, con quien Él haya escogido, porque no sabemos. Él lo escogió, y a través de ese abuelo, a través de esa madre y a través de ese hijo. En mi caso me pasó con mi abuelo, y así transmitió con mi madre, y yo como un buen rebelde, pues me fui desviando. Entonces cuando Dios decidió llamarme, pues me llamó, que es como la mayoría de casos y de ejemplos que pasan así. A veces pasamos como por un tiempo de rebeldía. Bueno, venga para acá, ya se le acabó el recreo, arranquemos. Entonces es una promesa continua, divina, una promesa divina que Dios estableció primero con nuestros padres. Vemos hasta dónde llega esa promesa, ¿no? Por allá, en el Edén, le dijo a Adán y Eva que Él te herirá en el calcañar, pero Él le herirá en la cabeza, hablando de el Salvador. Y luego transmitió a Noé salvándolo con su familia, y luego transmitió a Abraham sacándolo del lugar de donde estaba, y luego a través de Moisés, siendo quien iba a liderar al pueblo de Israel, sacándolo de esclavitud. Y puedo seguir contando así hasta que lleguemos a donde usted y yo. Cómo usted recibió la palabra de Dios, cómo usted en ese momento estaba viviendo conforme a los placeres de este mundo, de la carne, y llegó el momento en donde Dios dijo: tome, aquí está mi palabra, aquí está mi voluntad. Es hoy el momento en que usted venga a mí. Y Dios atrajo. Dios atrajo. Entonces, mis hermanos, la guía de Dios provee la buena relación familiar a través de que, primero, mediante la presentación de su palabra, ya sabemos que tiene que ser una presentación completa, integral. Esforzarnos porque no se nos escape algún detalle. Mediante la obediencia a su palabra, ya hemos recibido mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecerlos porque hay recompensa, porque es fácil. Ahora sabemos por qué es fácil hacerlo, porque es justo para nosotros los hijos, es justo, y ahí tenemos la escritura que nos seguirá ampliando. Y también mediante la constancia en su palabra, ahora que la tenemos, ese es nuestro camino para andar mientras estamos en este mundo, pues en ella es donde debemos ser constantes, en ella es donde debemos andar. En conclusión, pues Dios quiere que disfrutemos esa buena relación familiar que ya Él estableció a través de Jesucristo con nosotros, mediante la provisión de su guía para presentar completamente su palabra, obedeciéndola con obediencia constante y ejemplar, que seamos de bendición para nuestro prójimo, para quienes nos están viendo y nos están leyendo. Nosotros somos la carta y los libros para aquel que aún no cree, pero que según la voluntad de Dios, Él establecerá cuando crea. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu misericordia y bondad hacia nuestras vidas, porque eres tú quien decidiste escogernos sin ningún mérito de parte nuestra. Nosotros solamente pusimos el pecado, las mañas, los vicios, pero tú decidiste a través de tu Hijo amado Jesucristo, con toda misericordia y bondad, atraernos a ti por medio de tu gracia, de tu fe, de la fe en Cristo Jesús, para que ahora vivamos en vida eterna, con gozo, con paz y transmitiendo el testimonio del mensaje de salvación a otros. Ayúdanos, Señor, porque nuestra humana debilidad, nuestra fragilidad está ahí, pero sabemos que tenemos las herramientas para fortalecernos en ti y para cada día dar testimonio tuyo, Padre Celestial. Gracias una vez más, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.